Es un placer estar aquí delante de todos y doy gracias a Dios por la gracia que me vais a extender por liarlo pardo con el español por la mañana. Así que muchísimas gracias por darme esa oportunidad de serviros y espero que me entendáis. Esta mañana yo vengo un poco en coma, de verdad, después de tanta azúcar, un subidón de haber comido tanto y haberlo pasado muy bien con mis amigos y la verdad es que llego al punto después de Navidad un poco hecho polvo. No sé si ha sido vuestra experiencia. Aún así, con un límite de personas en casa, es que es un momento para celebrar y gozarnos y pasarlo muy bien. Y yo de niña, yo llegaba al día 26, como celebramos nosotros el 25, y llegaba el 26 con un bajón. Y menos mal, para nosotros ahí hace calor y mi madre nos manda a la calle, decir, a jugar con los juguetes y tal, pero una sensación de, ¿y ahora qué? Como, todo esto para el día de Navidad y ahora... Entonces quería empezar así con un versículo que a mí me da mucha alegría después de toda la celebración de Navidad, después de todo ese proceso de Adviento, pensando, enfocando en la venida de Cristo. Y ya llegamos al después. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 20. Si lo tenéis, solo un versículo hoy. Lucas capítulo 2, versículo 20. Y dice, los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como les había dicho. Los pastores regresaron. Es que el día después de Navidad, nosotros así, cansados, quizás hemos gastado demasiado, hemos comido demasiado, llegamos a ese día agradecidos por lo que Jesús ha hecho. Ha llegado a nuestro mundo, Dios encarnado por nosotros. Y para los que lo han pasado muy bien, pues hemos visto cómo esas bendiciones fluyen. Para otros a lo mejor este año ha sido más apagado, ha sido un momento de... Y aquí llegamos al final, pero aún así reconocemos cómo Dios ha estado con nosotros, fiel este año. Y a veces es complicado, pero aún así seguimos alabándole y dándole gloria y honra. Pero el día siguiente, no es como hoy en día, no llegó nadie a María diciendo, mira, qué historia tan guay, que escribas un libro, que vengas a salir en Oprah, que tengas una cuenta de Instagram, que todo el mundo te conozca, qué historia tan guay. Que no se hizo famoso el día siguiente. La vida siguió igual. No les cambiaron a un hotel más chulo porque ya se habían dado cuenta de ese bebé así precioso. Que siguieron allí. Esa vida seguía. Y los pastores volvieron a su trabajo, siguiendo como pastores. Tampoco se hicieron famosos con su cuenta de YouTube. Volvieron a su trabajo aislado allí en el campo. Pero la diferencia es que ya no tenemos que fingir, ya no tenemos que hacernos más grande, ya no tenemos que cambiar nada, porque Jesús ha hecho todo y ahora nos toca vivirlo. Él entró en nuestro mundo roto para alcanzar a personas rotas. Ya seguimos, pero con su ayuda. Así que el día después de Navidad es un día de mucha alegría. Así que acabamos este año de 2020 sometiéndonos a la obra del Espíritu, agradecidos por las riquezas que tenemos en el Evangelio, amando a Jesús y anhelando su venida otra vez. Así que oramos juntos para que podamos en ese momento juntos y a lo largo de lo que nos queda del año seguir viviendo el después, esperando la venida otra vez. Ora conmigo.
Señor, te damos gracias. Te damos tantas gracias por lo que hemos celebrado, por lo que hemos vivido, por quien tú nos has hecho en la primera venida de Jesús. Señor, que sigamos presentando nuestros cuerpos y vidas como sacrificio vivo y santo, porque Cristo lo ha hecho aceptable, y que nuestros pensamientos y nuestras meditaciones sean agradables a ti ahora, una fragancia de perfume y de adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Timoteo 3, 14 al 16 es un pasaje muy profundo. Son unos cuantos versículos, pero tiene una profundidad que yo, al estarlo estudiando para poderlo compartir hoy, me di cuenta que es un mensaje grandioso el que está escondido aquí. Primera de Timoteo 3, 14 al 16. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, voy a leerlo, me siguen con sus vistas. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos al Señor. Padre, qué grande es este misterio de la piedad. Señor, y qué grande es tu palabra, qué profunda y qué abundante en riqueza, Señor. Es tu palabra y eres tú, Señor. Cristo, la sabiduría de Dios. Gracias, Señor, por poner a disposición nuestra esta mañana toda esta gloriosa riqueza, la cual nos ofreces, Padre, para enriquecer nuestros corazones, pero también para enriquecernos de propósito, de vida y de ampliar nuestra visión, Señor, sobre nuestra propia identidad como iglesia y sobre tu identidad como nuestro Salvador. Abre nuestro entendimiento hoy de manera sobrenatural, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les parece este pasaje? Es maravilloso, es una delicia poderlo leer. Lo que acabamos de leer se cree que es un credo de la iglesia primitiva, o es probable que era un himno que cantaban. Así que cuando cantamos, también estamos declarando las verdades eternas, las verdades espirituales. Y bien, los cantos también vienen a fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu. Este es el caso de 1 Timoteo 3, 14 al 16, que habla del misterio de la piedad. Un mensaje escondido en una rima, en una forma tan poética, pero que dice cosas tan profundas que necesitamos tiempo y la ayuda del Espíritu Santo para poderlo entender. Bueno, he escogido este mensaje porque estamos justamente terminando el año 2020, glorioso año 2020, y a punto de comenzar el año 2021. Y es el tiempo en que quizá ya dejamos de pensar en las compras y todo lo que la Navidad trae consigo, y empezamos a pensar en escribir una nueva página, una página en blanco que se pone delante de nosotros, que es el nuevo año, y entonces escribir ciertos propósitos. Ahora, ¿quién es el valiente que se va a atrever a escribir propósitos para el 2021? Sabiendo cómo ha sido el 2020, diciendo, bueno, ¿de qué depende de que yo cumpla estos propósitos? Ya no depende solo de mí. Como un virus pequeñito vino a poner el mundo al revés. Y sigue estando. Todavía no salimos de esta. ¿Quién se atreve a escribir sus propósitos de año nuevo? ¿Alguno de ustedes ya lo tiene? Los propósitos de año nuevo, ¿sí? Sí, es posible. En Cristo es posible. Es más, este año y la situación, la condición como está, presenta oportunidades para escoger propósitos
incluso más grandes y más profundos que los que pudiéramos tener hace un año. Así que vamos a descubrirlo juntos en Cristo y en la palabra. Pablo dice en el versículo 14 que escribe estas líneas a Timoteo, aunque tiene la esperanza de ir pronto a verle. Sin embargo, abre la puerta a la posibilidad de que eso no suceda, por lo que se asegura de que su mensaje llegue a Timoteo. Lo escribe en esta carta. Y de esa manera se asegura de que el joven pastor Timoteo reciba esta palabra que ahora entendemos que es palabra de Dios, inspirada y útil para nosotros en este momento. Por eso lo estamos abriendo delante de nosotros este pasaje, tratando de buscar esta vida que el Señor nos quiere impartir a través de estas palabras. Así nos enfrentamos nosotros al nuevo año que está por comenzar. Haremos planes y propósitos con la esperanza de que Dios los prospere, pero siempre conscientes de que el futuro le pertenece al Señor. En los versículos previos a este pasaje que leímos, Pablo le está diciendo a Timoteo cuáles son los requisitos que debe tener el pastor, el obispo en la iglesia. Debe tener una buena conducta, intachable, no solamente con los de la iglesia, sino para los de afuera, no dado al vino, amable, marido de una sola mujer. Da también los requisitos de los diáconos, que son muy similares. Y hace una transición en ese hablar de cosas tan prácticas sobre los requisitos para decir estas palabras, escribir estas palabras tan preciosas, cambiar nuestra perspectiva y entender cuál es la razón por la que servimos. La iglesia necesita de tu servicio. En este nuevo año, si dentro de tus propósitos, ¿acaso está involucrarte más en la iglesia local? Si acaso está entre tus propósitos, yo quiero darte hoy, en el nombre del Señor, 2 razones por lo menos, englobando todo el tema, 2 razones por lo menos por las cuales vale la pena servir al Señor, por las cuales vale la pena comprometerse con un compromiso inquebrantable con el Señor y con su iglesia. ¿Por qué no decirlo? Un compromiso inquebrantable con la iglesia y con el Señor. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia me necesita? ¿Y qué es la iglesia? Pues las razones las quiero compartir con ustedes para que al final de este mensaje podamos decir, vale la pena. Y dentro de mis propósitos está el servir al Señor de una manera más comprometida. Que no pase que cualquier eventualidad nos impida servir al Señor. Cualquier cosa que nos sale en el camino nos impide venir y congregarnos. Yo sé que ahora eso no es tan importante, el congregarnos. Hemos entendido que lo importante es ser iglesia y crear comunidad. Pero sigue siendo evidente que para muchos la iglesia es solamente un aditamento más en tu vida. ¿Cómo le llaman ahora? Un gadget más entre todos los que tenemos. Tenemos un reloj inteligente, tenemos una cinta para correr, una bicicleta, tenemos un coche y ahí tenemos la iglesia. Como algo más entre todas nuestras pertenencias. Quisiera que en el nombre del Señor cambiáramos nuestra perspectiva acerca de la iglesia. Y Pablo lo está haciendo, a Timoteo lo está invitando a servir y no solamente eso, sino que está poniendo requisitos para poder servir. Miren, ahora en la iglesia quisiéramos que conseguir personas voluntarias que sirvan en la iglesia. Necesitamos maestros para los niños en la escuela dominical. Han visto hoy el grupo de alabanza, pero no ha sido por falta de compromiso, ha sido por diferentes causas de fuerza mayor. Pero necesitamos no solamente aquí, en este lugar y en este momento, los domingos, sino que necesitamos en muchas áreas de la iglesia personas, hijos de Dios dispuestos a servir. Pero con mucha facilidad
invitamos a la gente a trabajar y ni siquiera les ponemos requisitos, pero Pablo está poniendo requisitos. Es decir, Dios a través de Pablo está poniendo requisitos. ¿Por qué? Porque es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio. Y entonces pone en perspectiva este servicio al hablar de la naturaleza de la iglesia y del misterio de la piedad. El verdadero servicio a Dios tiene una relación directa con el entendimiento que tengamos acerca de la iglesia. A ver si logramos entender esta frase. Según lo que nosotros pensamos de la iglesia, de acuerdo a lo que nuestro concepto de la iglesia, será así nuestra forma de servir en la iglesia. Pablo ofrece 3 imágenes muy poderosas, muy significativas para ayudarnos a entender la naturaleza de la iglesia. La primera de ellas es: la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Pablo dice en el versículo 15, esto te escribo, para que si tardo, dice el versículo 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Noten estas palabras, cómo debes conducirte. Eso se refiere a nuestro comportamiento no solamente externo, sino nuestra conducta interna, nuestra actitud interna. ¿Cómo debemos conducirnos ya que estamos en la casa de Dios? La casa de Dios no es un edificio. Este año nos lo ha dejado muy claro. La casa de Dios somos nosotros. La casa de Dios somos un edificio vivo, edificado con piedras vivas, de la cual el fundamento y la piedra angular es Cristo. La casa de Dios somos tú y yo. Y en una casa habitan personas. Y como es la casa de Dios, entonces somos la habitación de Dios. Dios habita en medio de nosotros. Por eso, al entender esto, debe transformar nuestra manera de conducirnos. Ya no debemos hablar como si estuviéramos lejos de Dios. Dios está en medio de nosotros. Debe ser transformado nuestro hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de andar, de caminar, porque somos la casa de Dios. El oikos de Dios, en griego oikos, se refería no solamente al edificio, sino también a la familia extendida. La familia, no solamente padre, madre, hijo, sino tíos, primos. Ese es el oikos. Nosotros somos el oikos de Dios, la familia de Dios. Así es que también los que son familia hablan igual, ¿no? Aquí tenemos una familia grande de Colombia, pues hablan igual. Ya ha dicho David también que cuál es su forma de pensar y cómo les gusta contar las historias. Bueno, la familia de Dios también debe expresar la forma de Dios, la personalidad de Dios, la forma de hablar de Dios. Nosotros, cuando la gente nos ve a nosotros, debe de poder ser capaces de ver a Dios en nosotros, de ver la presencia de Dios en nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, escribo esto para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y dice la segunda imagen, que es la iglesia del Dios vivo. La palabra iglesia para nosotros es muy familiar ahora, pero no tiene el mismo significado que en aquel tiempo, en el primer siglo. La palabra iglesia se usaba desde antes y fuera del contexto teológico. La palabra iglesia significa los llamados afuera. Cuando en una ciudad había un asunto importante que juzgar o algún negocio importante que cerrar, algún trato que hacer entre dos partes, salían a las afueras de la ciudad y en la puerta de la ciudad se juntaban los principales de la ciudad y enfrente de todos hacían el trato, o juzgaban algún asunto. Y esa reunión se llamaba iglesia, los llamados afuera. La palabra de Dios toma prestada esta palabra iglesia para aplicarla a la congregación de los santos. ¿Y qué significa entonces los llamados afuera? El Señor nos ha llamado a ti y a mí a salir
salir del mundo, salir de la forma de pensar tradicional de la gente. Y nos ha llamado a congregarnos en torno a su presencia. El Señor nos ha llamado a que en su presencia podamos juzgar todas las cosas, así como hacían en aquellas ciudades griegas, romanas de aquel tiempo. En su presencia podamos hacer pacto con el Señor, comprometernos. El año nuevo es una oportunidad para comprometernos en muchas cosas, ¿verdad? Y luego fallamos, nos fallan nuestros planes y propósitos, pero cuando el trato es con el Señor se encarga de que el pacto se cumpla. Porque el pacto que hacemos con Él no lo hacemos porque nosotros podemos, sino porque Él es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Ese es el llamado de la iglesia. Por eso Pablo dice, la iglesia del Dios vivo. Además, él menciona la palabra vivo después de decir Dios. Esto es muy significativo. Timoteo está en Éfeso. Éfeso es una ciudad que tenía fama mundialmente por su culto, adoración a la diosa Diana o Artemisa, también era conocida con este nombre. Y había una idolatría tal que habían construido un templo que era una de las maravillas, 7 maravillas del mundo antiguo. Ustedes saben que hay las 7 maravillas del mundo actual. No me las sé todas, sé que las pirámides de Egipto son una de ellas. Y había 7 maravillas del mundo antiguo. Entre ellas estaba también la biblioteca de Alejandría en Egipto. Y estaba este templo dedicado a Diana en Éfeso. Era un templo que tenía más de 100 columnas que sostenían ese techo precioso y tenían una altura de 18 metros. Entonces, Pablo usa esta figura para hablar acerca de la iglesia a Timoteo. El propósito de las columnas era sostener en alto la estructura, el techo tan espectacular que tenía este templo y por lo cual era llamado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y Pablo dice que somos la iglesia del Dios vivo porque la idolatría en este lugar era ofrecida, el culto era ofrecido a una diosa que estaba muerta, que no tenía vida. Y Pablo está desafiando al joven Timoteo a decirle, nosotros servimos a un Dios vivo. Nuestro Dios está vivo. Somos la iglesia de ese Dios vivo. Miren el celo que tenían los efesios por su diosa Diana. Dice en Hechos capítulo 19 que Pablo cuando llegó a predicar a Éfeso, empezó a decir que los ídolos no son nada, que solamente Dios es el Dios verdadero, el Dios vivo. Y entonces la gente empezó a recibir el mensaje del evangelio. Y esto afectó el negocio de los que se dedicaban a fabricar los ídolos de la diosa Diana. Dice Hechos capítulo 19, por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Dice que comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa, que es Diana también. Él les daba trabajo a muchos artesanos, los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. ¿Han notado esa palabra? ¿Saben lo que sostiene la religión y la idolatría? La economía, la riqueza que produce el explotar la fe de la gente. Y miren la que armaron estos hombres porque vieron dañado su negocio. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia.
Por supuesto que no solo hablo de la pérdida de respeto público para nuestro negocio. ¿Notan estas palabras tan mercantiles? Perdemos negocio por causa del evangelio. Y sigue diciendo el pasaje, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, dice, y en todo el mundo pierda prestigio, ¿no? Se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto montaron en cólera y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que durante 1 o 2 horas estuvieron gritando, grande es Artemisa de los Efesios. Yo quisiera llamar nuestra atención al posicionamiento que tenía este ídolo a nivel regional, todo Asia y dice, y todo el mundo. Saben, los ídolos tienen un poder, una influencia en regiones. Y ustedes lo pueden ver, los que venimos de otros sitios, hay algún ídolo, alguna virgen, alguna diosa que es por regiones geográficas. En Portugal está la famosa Virgen de Fátima. En México tenemos a Guadalupe. Y seguro que en otros países habrá vírgenes o santos que posicionan y tienen atados a toda su gente, a toda la población en idolatría. Y aquí lo vemos claramente que es un negocio. Pero Pablo le dice a Timoteo, sirve a Dios con mayor compromiso que estos hombres. Estos hombres están comprometidos con sus dioses falsos, pero también con su negocio, con su sistema religioso, con el culto, con el templo. Ese templo necesitaba recursos y el trabajo de mucha gente para llegar a ser lo que era esa maravilla. Y el Dios vivo al que servimos no merece un servicio mayor que este. No merece un compromiso. No merece nuestra entrega total. ¿No es acaso el Dios vivo digno de ser alabado con mayor excelencia que estos dioses, con mayor celo también? Creo que esta es la razón por la que Pablo llama la atención a Timoteo acerca de este concepto, servimos al Dios vivo. Pero usa una tercera figura, Pablo. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y hemos visto ya la imagen del templo de Artemisa. Columnas es lo que llama la atención, ¿verdad? Bueno, Pablo le dice a Timoteo que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos sostener en alto la verdad. En este tiempo, la iglesia debe sostener en alto la verdad. Mostrarla con orgullo, con dignidad, con valor, con fortaleza como columnas unidos, exaltar en alto la verdad. La verdad está bajo ataque en nuestro tiempo. Los principios, los valores cristianos de la fe cristiana están bajo ataque. Constantemente. No lo digo a la ligera, lo digo con conocimiento de causa. Si tú alzas tu voz y declaras lo que está mal, lo denuncias, vas a recibir censura y vas a ser callado, vas a ser clausurado, multado, incluso puesto en prisión. Por eso, hermanos, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. Ahora no confundamos la enseñanza bíblica que la iglesia está fundada en la verdad del evangelio. Aunque levantamos en alto, nuestra función es levantar en alto la verdad,
Realmente la iglesia está fundada en la verdad del Evangelio. Dice en Efesios también Pablo que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia no es la verdad. La iglesia exalta la verdad. Es Jesucristo la verdad. Dicen que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Noten estas palabras de Pablo precisamente a los efesios, en aquella ciudad donde tenían delante de ellos este templo tan grande. El Señor está, a través de Pablo, el Señor está diciendo que nosotros somos la verdadera iglesia, el verdadero templo del Dios viviente. No somos la verdad dio origen a la iglesia. Por causa de la verdad, la iglesia nació. Y no al revés. La iglesia no produjo la Biblia. Quienes atacan la palabra de Dios dicen, ¿por qué crees en la Biblia? Si la Biblia es un invento humano y además ha sido un emperador romano que se convirtió, entre comillas, al cristianismo, y en el año 330 y algo, él dijo qué libros entraban dentro de la Biblia y qué libros no. Y esa es la verdad que ellos proclaman y dicen, el libro que tú tienes fue escogido, los libros que fueron escogidos por un emperador romano. La verdad no fue así. La palabra de Dios dio origen a la iglesia, no la iglesia produjo la Biblia. ¿Me explico lo que quiero decir? La iglesia ya reconocía desde siglos anteriores, ya reconocía todos los libros que tenemos en la Biblia, los reconocían como palabra de Dios. Eran reconocidos. Lo único que sucedió en el siglo IV es que la iglesia reconoció públicamente que estos libros eran palabra de Dios. Hizo una lista y dijeron, y fue precisamente porque hubo por ahí herejes que empezaron a decir que el Antiguo Testamento no era palabra de Dios, que solamente el Dios de los evangelios y el Dios que predicaba Pablo era el Dios verdadero. El Dios del Antiguo Testamento inclusive era un Dios diferente. Entonces la iglesia tuvo que ser sacudida y empezaron a crear listas que decían cuáles libros eran palabra de Dios. Y fue en consenso general. Y entonces en una ocasión, en aquel concilio, fueron reconocidos los libros de la Biblia. Todo esto lo quiero decir para que entendamos, la iglesia no es la verdad. La iglesia existe por causa de la verdad. La palabra de Dios ha dado origen a la iglesia. Nosotros somos llamados a vivir la verdad en medio de un mundo donde reina la mentira. Nos vemos así, a nosotros mismos como iglesia. Al empezar este año, volteamos a ver a la iglesia y la vemos de esta manera, como columna y baluarte de la verdad, como la casa de Dios, la familia de Dios, y como la iglesia del Dios vivo. O la vemos como la iglesia ahí tratando de sobrevivir la pandemia, la iglesia en crisis, la iglesia dispersada por el coronavirus. Es mi oración, hermanos, que todos abracemos esta verdad bíblica. Somos columna y baluarte de la verdad. Eso nos empodera, ¿verdad? Y nos empodera para servir. El Señor necesita que como columna tú te pongas de pie y levantes en alto la verdad con tu vida. Eso es lo que... ¿Y cuál es esa verdad? Llegamos a la segunda parte, el misterio de la piedad. Miren qué interesante, un misterio en el Nuevo Testamento es simplemente un plan de Dios que no era entendido en el Antiguo Testamento, pero que sí ha sido revelado a nosotros. Cuando Pablo dice el misterio de la piedad, no es algo que todavía no entendemos, es algo que estaba escondido en los siglos pasados y que ahora lo podemos entender.
Ahora lo vemos con claridad. Colosenses 2, versículo 1 al 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué glorioso pasaje. En Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Cristo es el misterio de la piedad. Antes estaba oculto, pero celebramos Navidad. Ha nacido el Salvador. Ha nacido Cristo el Señor. Se ha revelado a la humanidad la buena voluntad de Dios, la paz, la esperanza, el amor, todo lo que hemos visto esta semana de Adviento. En Cristo están escondidos todos los tesoros, toda la riqueza, la sabiduría. Qué tontería es rechazar a Cristo. Qué necedad es rechazar a Cristo. No valorarlo, no apreciarlo, no buscarlo, no tener comunión con Él. Pablo dice, Pablo lo sabía muy bien, muy bien. Y él hablando de esto a los romanos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A ese momento llegaba Pablo a exclamar, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando conocemos a Cristo, explotamos en alabanza, en adoración. En la primera frase de este himno que leímos en Primera de Timoteo, quien fue manifestado en carne. ¿Alguno trae alguna otra versión que diga diferente? Aquí pone, Dios fue manifestado en carne. ¿Todas nuestras Biblias dice esto? ¿O dice el que fue manifestado en carne? ¿Quién fue? Me parece que la NBI es que dice quién fue manifestado en carne. Se manifestó como hombre, pero ¿dice quién o no? Solamente dice se manifestó, ¿verdad? Él, realmente esa es la versión correcta. En el griego original no dice la palabra Dios, no dice la palabra Theos, pero aquí lo han agregado en la versión 60, Reina Valera. Dios fue manifestado en carne y eso nos ayuda a entender más la primera frase. Pero en la versión original, en el texto original dice, ¿quién fue manifestado en carne? O Él fue manifestado en carne. ¿De quién está hablando esta primera frase? Bueno, no hay que más que ir al versículo anterior, el versículo 15, y vemos de quién viene hablando. El versículo 15 dice, que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Viene hablando de Dios, el Dios vivo. Por eso no tienen ningún problema los traductores españoles en ponerle Dios fue manifestado en carne. Y ese es el primer misterio de la piedad. La Navidad. Dios fue manifestado en carne. Lo hemos visto en un pequeño bebé tierno envuelto en pañales. Ahí estaba el Rey de Israel. Ahí estaba el Dios vivo que se hizo uno con la humanidad. La siguiente frase dice, justificado en el Espíritu. ¿En qué momento Cristo fue justificado en el Espíritu? ¿En qué momento? Realmente la palabra más correcta es vindicado por el Espíritu. Porque la palabra justificado es como si no era justo y ahora ha sido justificado. El Señor no tuvo ningún pecado, pero dice vindicado por el Espíritu. El momento en que Cristo fue vindicado por el Espíritu es el momento de la resurrección. En el momento de la resurrección. Dice Romanos 1:4, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Saben, Jesús predicó, enseñó, hizo sanidades.
Y en muchos momentos de su ministerio vemos que él fue vindicado por el Espíritu. En el momento de su bautismo, su bautizo, en el monte de la transfiguración. En algún otro momento también se escuchó una voz del cielo, vindicado por el Espíritu. Pero quiero que sepamos que en el tiempo de Jesús y después de él, no ha sido el único Mesías que ha surgido en el pueblo judío. Ha habido otros Mesías que se han autoproclamado Mesías o que la gente les proclamaba Mesías. Cuando Jesús murió, todos los sueños de sus discípulos se vinieron abajo. Y entonces dudaron y algunos dijeron quizá no era el esperado. Pero cuando Cristo resucitó, en ese momento los discípulos tuvieron una fe que soportó la persecución, soportó la tortura, soportó la adversidad, porque Cristo fue vindicado por medio del Espíritu que le resucitó de los muertos. Por eso este himno es tan glorioso. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Dice la tercera frase, visto de los ángeles. ¿En qué momento este Señor fue visto de los ángeles? Bueno, también todo su ministerio está rodeado de momentos con ángeles. Su nacimiento, ya lo hemos leído varias veces en estos días, anunciado por ángeles. Cuando Él nació hubo fiesta en el cielo se iluminó por los ángeles. Vemos que están los ángeles también en el momento de su tentación, allá en el desierto. En el huerto de Getsemaní también los ángeles le asistían. Y por supuesto, al momento el día de su resurrección, los ángeles anunciaron, y en el momento en que el Señor fue tomado al cielo, fue en el momento de su ascensión. Visto por los ángeles. La palabra visto aquí en esta frase, no solamente que le vieron con sus ojos, sino habla de un entendimiento espiritual. A veces nosotros vemos todo lo que dice la Biblia y vemos lo que es el Evangelio, pero lo vemos con nuestros ojos, lo oímos con nuestros oídos, pero no lo logramos ver con un entendimiento espiritual. Lo que está diciendo aquí este himno es que los ángeles entendían que Jesús era Dios manifestado en carne. Que Jesús es Dios manifestado en carne. La cuarta frase dice, predicado a los gentiles. Esto nos recuerda la misión de la iglesia. La palabra gentiles, lo he mencionado antes, es la palabra etnos en griego. De ahí viene la palabra etnias en español. Predicado a las naciones es otra forma de decir esta frase. Saben, para poder entender este himno, yo no he encontrado mejor comentario. He estado leyendo comentarios, pero el mejor comentario es Efesios capítulo 3. Yo les invito a que en casa lo leamos, Efesios capítulo 3. Voy a leer un fragmento de lo que dice Pablo en Efesios 3, versículos 3 al 7. Dice, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. Como ya les escribí brevemente, al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Noten el valor que Pablo tiene por el llamado al servicio que Dios le ha dado. Dice, este es el regalo que Dios me ha dado. Yo no sé qué te ha llegado de regalo esta Navidad. ¿Te ha llegado algo de regalo? ¿Sí o no? O todavía no, está esperando Reyes. Vamos a ver qué llega. Pero Pablo decía, el regalo que Dios me ha dado es este llamado a servirle como testigo a las naciones. Hermanos, entender la naturaleza de la iglesia y el misterio de la piedad, la naturaleza de Cristo. ¿Quién es Cristo? Todo lo que viene diciendo este himno nos hace tomar dignidad y valor
en el servicio a Dios. Efesios 3 lo explica de una manera grandiosa. Dice la quinta frase, creído en el mundo. Jesús es el mensaje del Evangelio y también es la multiforme sabiduría de Dios. Otra vez en Efesios capítulo 3, ahora versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Noten este versículo, hermanos. La iglesia tiene la misión no solamente de dar a conocer este misterio a todas las naciones, sino que según Efesios 3, versículo 10 dice que esta multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades del aire. Es muy profundo lo que está diciendo Pablo aquí. Lo siento, yo sé que este mensaje, este sermón, era para escucharlo después de haberse tomado un buen café. Pero estará la grabación ahí en la página de internet para volverlo a escuchar. Lo que estoy diciendo es muy fuerte. La iglesia tiene como misión dar a conocer la sabiduría, multiforme sabiduría de Dios a los potestades del aire. Pero qué desgracia que la iglesia ni siquiera comprende esa sabiduría, esa multiforme sabiduría de Dios. Cuando nosotros vivimos como el mundo, igual que el mundo, como necios, mucho menos vamos a dar de conocer la sabiduría de Dios a la gente. Pablo se consideraba a sí mismo maestro a los gentiles. ¿Sabe? Dios nos desafía a vivir esta gran verdad, el misterio de la piedad que ha sido revelado, vivirlo, conocerlo, experimentarlo y darlo a conocer. Y darlo a conocer a las potestades del aire. ¿Saben? Estamos en un mundo natural que está sometido sobre un mundo espiritual. Mucha gente está cautiva, atada espiritualmente. No puede venir a Cristo porque están atados espiritualmente. Es el ministerio de la iglesia desatarles en el nombre del Señor. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante estar orando por aquellos a los que les vamos a dar testimonio. No van a venir a Cristo, ¿verdad que no vienen a Cristo tan fácilmente? Están atados. Nuestra misión es dar a conocer estos misterios, esta sabiduría. Que este año 2020 sea nuestro propósito, nuestro plan como iglesia, dar a conocer el Evangelio, la salvación a todas las naciones. Yo sé a quién lo estoy diciendo. Yo sé en qué momento lo estoy diciendo. Yo sé que tenemos todo en contra. Hace un rato me decía Israel, tengo todo en contra. Bromeando, ¿no? Haciendo una broma. Sé que tenemos todo en contra, pero tenemos lo más grande a favor. Somos la iglesia del Dios vivo. Amén. Déjeme terminar con esta idea. Este himno tiene 6 partes. Si ustedes notan en negritas la palabra carne, gentiles y mundo, tiene que ver con la esfera de lo terrenal. Y está subrayado espíritu, ángeles y gloria. Por cierto, me ha faltado decir, ¿verdad? Recibido arriba en gloria al final es cuando Cristo fue recibido en gloria sentado a la diestra de Dios. Noten el principio de este himno, manifestado en carne de una manera humilde, se humilló, tomando forma de hombre, se despojó de sí mismo, se humilló y aún así se hizo siervo, humillándose aún más y muriendo en la cruz, la máxima humillación. Pero este himno termina diciendo, recibido arriba en gloria. Y hay 3 palabras que hablan de la esfera espiritual, los ángeles, la gloria, el espíritu de poder que vindicó a Jesús. Y 3 palabras que hablan de la esfera terrenal en la cual nos movemos, la carne, los gentiles y el mundo. Este himno es un punto de encuentro, un punto de encuentro.
el punto de encuentro entre lo celestial y lo terrenal, somos la iglesia. Este himno habla de Cristo. Realmente Cristo es el punto de encuentro entre lo celestial y lo terrenal. Pero el Señor, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está Cristo ahora? ¿En la gloria? ¿Está ahí arriba, sentado a la diestra de Dios? Está en nuestros corazones. Cristo está en medio de nosotros. Está en la casa de Dios. ¿Dónde encuentras a Cristo? En su casa. Él es cabeza de la iglesia. Nosotros somos el punto de encuentro entre lo celestial. Es decir, la iglesia tiene que moverse en dos esferas. La esfera terrenal. No lo podemos evitar. Jesús oró. No te pido que los quites del mundo. No te pido que los saques del mundo. No nos podemos dejar de mover en el mundo terrenal, pero también nosotros debemos de movernos en el mundo espiritual. Proclamar la sabiduría de Dios a las potestades del aire. Liberar en el nombre de Jesús a las personas. Nosotros, la iglesia, somos el punto de encuentro entre lo celestial y lo terrenal. ¿No te desafía esta verdad? Si no me escuchaste en toda la predicación, escucha este momento. ¿No te desafía esta verdad? ¿No te levanta con el pecho erguido a decir, Señor, quiero servirte este año 2020? Dime, por favor, muéstrame en qué área quieres que yo te sirva, porque he entendido cuál es mi función, cuál es mi naturaleza, cuál es mi identidad. Otro punto de encuentro, el tercero y último que yo veo entre lo celestial y lo terrenal, es la oración. Cuando oramos, el mundo terrenal y el mundo espiritual se unen y actúa poderosamente. Todo tiene que ver con la iglesia, con Cristo. Este himno termina con alabanza y gloria al Señor. Cuando vemos toda esta historia, todo el panorama completo, no nos queda otra más que decir, Señor, gloria sea tu nombre. Qué gloriosa obra es la que tú has hecho. Qué gloriosa obra es la que tú has hecho. Y por eso terminamos alabando al Señor por lo que Él es, por lo que Él significa, lo que Él ha hecho, pero también por lo que nos ha hecho a nosotros llegar a ser su iglesia, la iglesia del Dios vivo. Vamos a orar. Yo quiero hacer una invitación a que si tú te quieres comprometer a servir al Señor en este 2021, te pongas de pie y hagas esta oración de pie como una columna conmigo. Yo ya estoy puesto de pie. Estoy aquí. El Señor se merece nuestro servicio. Y no lo hagamos porque alguien nos está viendo a nuestro lado y va a decir, ¿por qué yo no me levanto? A veces se aprecia más que te quedes sentado porque significa que estás entendiendo. Pero si estás de pie y lo estás entendiendo, gloria a Dios. Ahora, si te estás quedando sentado porque crees las mentiras de Satanás, de que estás descalificado, de que eres demasiado joven, de que tienes demasiados errores, yo te pido en el nombre del Señor que esa mentira caiga hasta el suelo en tu vida y que creas lo que Dios ha dicho de ti. Tú eres la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y te animo, te desafío a que te pongas de pie y que le digas, Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte. Aquí está mi vida. No voy a insistir mucho más, pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Y te invito a que sirvas al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque delante de nosotros pones un nuevo año y pones una tremenda, grandiosa verdad, Señor. Somos tu iglesia de Vícar. Somos tu iglesia. Somos columna y baluarte de la verdad en esta región, Señor, que tanto ataca la verdad, que se ha puesto en guerra contra la verdad y contra los principios, los valores que tú nos has enseñado. Padre, ayúdanos a levantar en alto el Evangelio con nuestra vida. Muéstranos cómo, no sabemos cómo, pero aquí estamos delante de ti para entregarnos en servicio, en adoración a ti, Señor. Te bendecimos.
Toma nuestra vida, Señor, y glorifica este 2021. Glorifícate, Señor, en este año. Glorifícate en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues los anuncios van a salir aquí. Pero yo estaba pensando al final de la predicación, siempre hay una invitación, ¿no? Cada vez que Dios nos habla hay una invitación y el pastor lo ha dejado clarísimo. A mí me encanta hacer esos retos al final del año, no para que pase el resto del año fallando, sino para hacer unas cosas concretas. Es decir, al principio del año digo, bueno, en todo lo que podría enfocar este año voy a escoger 3 y a ver si me sale uno. Pero así, poniéndolo en concreto, es verdad que me ayuda mucho. Mirando eso de lo que somos como una iglesia y todo lo que hay, a lo mejor sería bueno apuntar una cosa que tú has escuchado como invitación. No sé si es que quieres profundizarte más en esa base, ese fundamento de información de quién es Dios y cómo somos nosotros. Eso es la cosa. Quiero profundizarme más en mi conocimiento de la fe, pues apúntalo. Porque aquí tenemos una manera de hacerlo, que es el curso con Manolo. Es una manera de indagar más en quién es Dios y quiénes somos nosotros y profundizarnos en esa verdad. Quizás si es la vida junta, como iglesia, si dices, yo quiero profundizarme en mis relaciones o en mi oración en la iglesia o servir en algo, pues apunta esa cosa en concreto y habla con Lili o con... Hay muchísimas oportunidades aquí para servir en diferentes cosas. Así que si eso es la invitación que Dios te está ofreciendo esta mañana, y si es eso de ser quien lleva el Evangelio para afuera, dándoles a conocer a las naciones. Si hay un nombre de una persona, apúntalo para que esa invitación se te quede a lo largo del año. Y así podemos poner en concreto las cosas que Dios nos está invitando a cambiar o elegir. Así que os animo. Y vamos a terminar orando juntos. Ay, Dios viviente, Dios que vive, Dios poderoso, Dios que ha ganado, que es nuestro enemigo más fuerte ha sido vencido porque Jesús es el Rey resucitado. Y a ti pertenece el futuro. Podemos caminar hacia 2021 con una paz y una confianza, no por la situación, sino porque tú eres nuestro Dios. A ti te pertenece el futuro nuestro y el futuro de tu iglesia, tu familia. Y tú estás hablando por medio de nosotros, por medio de cada uno y por medio de tu iglesia, dando a conocer el Evangelio a todas las naciones. Te damos gracias por el privilegio de participar en ese proyecto que tú mantienes en historia, en el presente y en el futuro. Te honramos y adoramos. Amén.